si hay algún despistado que no se entera de qué es Trade Republic. Somos una plataforma de ahorro e inversión, tenemos licencia bancaria y la misma licencia que puede tener el Banco Santander o la Caixa. Liderar ese mensaje de lo importante que es que los europeos pongan su dinero a trabajar e intentar construir una herramienta que permita luchar contra uno de los principales problemas a nivel sociedad, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. En general, todos estos negocios son muy complicados, ¿no? Y en realidad lo que consiguieron fue también cambiar la percepción y la mentalidad de muchísimos españoles de que puedes hacer banca a través de nuevos players que te pueden ofrecer un producto a mejores comisiones y una experiencia de usuario mejor. Hemos sido el banco en España que más ha crecido en market share, en términos relativos. O sea, nosotros hemos multiplicado por 10 nuestro market share, pasando de 0,3 a 3,2. Lanzamos en estos últimos 4 meses un tema que ha generado bastante interés, que ha sido la inversión en fondos de capital riesgo, de private markets, desde €1. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy el CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Pablo Gil, que es Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, miembro de Nova ya desde hace muchos años. Así que para todos aquellos que os interese el mundo de las fintech, el mundo de las startups, ¿no? De los negocios que crecen a velocidades de vértigo, y bueno, pues tenemos por delante un podcast apasionante. Así que, oye Pablo, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? Muchísimas gracias. Nos hace mucha ilusión traer a miembros de la red, ¿no? Que lleváis mucho tiempo, ¿no? Oye, entrasteis, yo creo que cuando entraste probablemente no habías ni acabado la universidad, quizá, ¿no? Sí, yo me acuerdo que estaba en mi Erasmus en Múnich y era en 2017. 2017, tú eres casi founding member. O sea, Bueno. Cuando tú entraste en Nova, yo no me dedicaba ni full time, ¿no? Pues mira. De hecho, a nivel legal incluso es como otra entidad, ¿no? Que ya oficializamos en el 20, que es cuando yo llego, ¿no? O sea que tú eres de los primeritos que entran en Nova. Sí. Y, joder, es muy chulo, ¿no? Como veros crecer de, oye, os elegimos con poca información, ¿no? Oye, ¿no? El tercero de carrera estarías, no sé cuánto estarías, o cuarto, y, joder, ¿no? Y veros crecer y tener roles de responsabilidad, hacer cosas chulas, también es validación, ¿no? Para nosotros de que hemos elegido a gente buena, ¿no? O sea que mucha ilusión. Y vamos a hablar mucho de Trade Republic, de inversión, de fintech, pero antes de todo eso, oye, danos un poco de contexto de tu historia. Bueno, primero de todo, mil gracias por la invitación, me hace mucha ilusión que sí que es cierto que reflejaba eso, que entré en Nova en 2017 y la verdad es que durante todos esos años de la carrera yo era mega fan, intentaba ir a todos los eventos que montabais, aprendí mogollón y en general... Fuiste como embajador incluso, ¿no? De la universidad Sí, o algo. sí, yo creo que hice algo en la uni... pero, o sea, yo la verdad es que saqué un montón de conocimientos de gente y se los recomendé a muchísima gente y es un orgullo ver cómo seguís creciendo. Pero bueno, yo soy de Madrid, tengo 30 años y estudié en la Universidad Autónoma y estudié entre Madrid y Múnich y Seúl. O sea, tuve un par de años de intercambio. Y bueno, la verdad es que los años de la carrera yo también los disfruté muchísimo. Aproveché también a intentar vivir fuera, no solo para estudiar, sino para trabajar. Estuve haciendo unas prácticas en el Parlamento Europeo en Bruselas, también hice unas prácticas en Varsovia, gracias de la mano de Deloitte. Y cuando estuve viviendo en Seúl también hice unas prácticas de criptomonedas en un Venture Capital. Y tras intentar probar, pues, oye, un montón de diferentes empresas, tamaños e industrias, de la mano también de Deloitte, tras haber hecho estas prácticas en Varsovia, me permitieron hacer una continuación de esas mismas prácticas en la oficina de Madrid en el equipo de restructuring, que caía dentro de Financial Advisory, que es un poco más lo que pueda hacer un banquero de inversión a día de hoy. Pero enfocado en hacer reestructuraciones bancarias. Pues después de 4 meses me surgió la oportunidad de pasar y hacer consultoría. Y hacer consultoría dentro de Deloitte, dentro del brazo de Monitor Deloitte. De la parte de estrategia. Eso es, de la parte de estrategia. Que fue una boutique que compraron en Estados Unidos hace unos años. Y bueno, ahí empecé mi carrera profesional y bueno, estuve un par de años y medio. Yo entré en el equipo de banca porque a diferencia de BCG, McKinsey, donde digamos no te asignan una industria, en Monitor sí que, al menos en mi año, creo que ahora ya lo han cambiado, te asignaban una industria
y generalmente solo hacías proyectos de esa única industria. Y en ese caso a mí se me asignó banca, para sorpresa a nadie. Y bueno, aprendí también muchísimo durante todos esos años, y luego a partir de ahí me surgió la oportunidad de saltar a una scale-up, aunque en ese momento era bastante más pequeña, que no sé si podía incluso nombrarse scale-up, y de ahí hasta ahora. ¿En el 2021? Sí, yo entro en el 21. 21, que por recordar, ¿no? Ha pasado el COVID y es el boom de Eso las es. startups, ¿no? Valoraciones locas y tal, ¿no? Eso ¿Cómo de es. grande era Trade Republic entonces? Pues mira, efectivamente era ese momento donde los tipos de interés estaban por los suelos, por lo tanto las valoraciones en general todas las empresas de tecnología estaban por los cielos, porque había muchísimo dinero, y en ese caso Trade Republic, que llevaba ya 2 años funcionando en Alemania, acaba de levantar una ronda de 900 millones. Y 900. Al segundo, Sí. con 2 años de vida. Sí. Esa valoración que eran varios billion. 5 billion. Y justo habían anunciado que iban a empezar la expansión internacional. Y ahí fue cuando yo me acuerdo que tenía un par de compañeros en LinkedIn que vi que ese mismo día se cambiaban de empresa, de Trade Republic, o sea, perdón, de otras empresas a Trade Republic, y me surgió la curiosidad, me descargué la aplicación y fue uno de esos momentos que, como la primera vez que utilizas ChatGPT o estas empresas que al menos a mí me parece que van a cambiar el mundo, y descubrí que era una aplicación en la cual daba acceso al mercado de capitales de forma súper sencilla, con mínimos desde 1 euro, y liderando un mensaje que, bueno, esto antes no te lo he contado, pero yo también en la universidad monté un club de inversión un poco para traer la educación financiera a las universidades en España. Y de liderar ese mensaje de lo importante que es que los europeos pongan su dinero a trabajar, y a intentar construir una herramienta que permita luchar contra uno de los principales problemas a nivel sociedad que creemos en nuestra empresa, que tenemos en Europa, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y hablaremos esto luego. Hablaremos. Ya sabes que es un tema que me interesa. Postea esta semana. Y entonces fue uno de esos momentos. Entonces yo no lo dudé ni un momento, decidí contactar al country manager, que era Quincho Cortés. Directamente, ¿eh? Directamente. Le mandas un mensaje en LinkedIn: sí. Oye, Quincho, quiero currar contigo, sí. ¿no? Y además pero claro, yo pensando en ese momento de la cantidad de gente que le había podido escribir, intenté ser original, y lo que hice fue, me descargué su aplicación y me descargué la aplicación de los principales competidores que tenía en España, y les hice un deck para comparar su proceso de onboarding, para intentar destacar cuáles eran sus ventajas, pero sobre todo dónde podían mejorar. Que ese benchmark es contra Revolut, N26 y la banca tradicional. Y la banca tradicional. ¿Había ya quizá los chicos de Binext? Sí. Binext. Sí, estaba Binext. Vino Bobby Miralles hace poco. Que también de la Autónoma. Crack. Un crack. Que yo además a Binext lo he seguido también muy, muy de cerca. Y oye, aunque el proyecto no sé realmente cómo están ahora, pero creo que... Pivotó hacia otro producto. No está yendo mal, pero sí, en el B2C es difícil. Sí, oye, pero... En Trade Republic es muy complicado. Sí, pero en general todos estos negocios son muy complicados, ¿no? Y en realidad lo que consiguieron ellos, junto por supuesto con Revolut y N26, fue también cambiar la percepción y la mentalidad de muchísimos españoles de que puedes hacer banca a través de nuevos players que te pueden ofrecer un producto a mejores comisiones y una experiencia de usuario mejor, y hasta una marca más divertida. Y creo que eso Binext lo consiguió, aunque ahora ya han pivotado y a lo mejor no han cumplido lo que esperaban, pero creo que tuvieron una función que seguramente nosotros, a la hora de haber lanzado la compañía, nos hemos podido aprovechar. Y bueno, pues hice esa comparación, y la verdad es que justo Quincho me dijo, tío, pues estamos literal mirando todos estos temas ahora,
y revisando todos los procesos de onboarding. ¿Por qué no te vienes y hablamos? Hemos cerrado ya equipo, pero a lo mejor hay oportunidad. Y yo estaba en un momento que llevaba 2 años y medio en Monitor, estaba contento y además estaba dentro del equipo de pagos, que era el equipo dentro de Monitor que más proyectos hacía con, digamos, empresas tecnológicas. Estamos haciendo un proyecto con Stripe para una entidad bancaria española. O sea, que no era la consultoría tradicional, o sea, era una consultoría muy digital, muy enfocada a empresas de tecnología, que es lo que me hizo también un poco conocer este mundo. Y la verdad es que fue súper rápido. Me dijo, tío, estamos montando equipo, nos ha encantado y sobre todo lo que nos ha encantado es tu entusiasmo para unirte a un proyecto que en realidad tiene muchas interrogaciones. Hay muchísimo riesgo de que esto dentro de 6 meses, oye, no vaya hacia adelante. Y bueno, pues me hicieron la oferta. Luego, vamos, esta es la forma en la que uno trabaja, ¿no? O sea, by the book de cómo uno consigue un trabajo en una startup, ¿no? Sí. No aplicas en LinkedIn porque nadie te va a hacer caso, no hay otra forma que escribes a alguien todo lo arriba que puedes que tenga sentido, en este caso Country Manager, Sí. que es más pequeñito el sitio, incluso uno de los founders, y le aportas valor de alguna forma. Eso es lo que, ¿no? Cuando a mí alguna vez me ha pasado eso, digo, este tío o esta tía la quiero, ¿no? Total. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y de otras redes que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. La propuesta de valor de Nova se basa en la creencia de que tu red de contactos y tus conexiones determinan tu potencial profesional. Habrás oído hablar de Your Network is your net worth, que dicen los americanos. A través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1, programas de mentoring, grupos locales por función o eventos inspiradores, nuestros miembros expanden su red de contacto con gente relevante y aceleran sus carreras profesionales. Nova conecta ya a más de 25.000 personas de alto potencial que viven en más de 80 países del mundo y que trabajan en áreas tan diversas como las ventas, el marketing, la consultoría estratégica, la banca de inversión o el desarrollo del software. Así que si eres una persona con ambición, quieres expandir tu red de contactos con gente inspiradora y llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Luego, si quieres, recorremos un poco más tu trayectoria en Trade Republic, ¿no? Que al final, pues tú esquivaste los layoffs, ¿no? Has ido creciendo muy rápido hasta, ¿no? Creo que en 4 años el rol que tienes creo que está súper bien. Pero si te parece, vamos a hablar primero, ¿no? Porque es verdad que creo que ni lo hemos definido, ¿no? O sea, si hay algún despistado que nos entienda de qué es Trade Republic, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis y qué es hoy? ¿Cuál es el producto? Bueno, somos una plataforma de ahorro e inversión. A nivel de licencia, tenemos licencia bancaria. La misma licencia que puede tener el Banco Santander o la Caixa es la licencia que nosotros tenemos. Pero nuestro foco, sin duda, es ofrecer una plataforma para todos los europeos para que puedan poner su dinero a trabajar y ganen dinero con nosotros. Al final, creo que en general en Europa, obviamente, pues ha habido muchos bancos, pero bueno, nuestro foco ha sido siempre conseguir trasladar el mensaje que te decía antes, ¿no? De que nos enfrentamos a un problema muy importante como sociedad, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por otro lado, la baja capitalización en el sentido de decir el porcentaje de gente que invierte en Europa es muy bajo. Hablas mucho, ¿no? De esto de europeos versus Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es el ratio o qué números tiene? Sí, pues mira, en Europa en torno al 17% de la población invierte en el mercado de capitales. En España está entre el 12, 14, 15%. 12, 14, 15% tiene algún fondo, alguna acción solo. Solo. El resto de gente tiene nada, el dinero en la cuenta o un depósito. Sí, o sí se puede considerar la vivienda como una inversión. Bueno, sí, claro, su vivienda. Vale, eso. pero nada que tenga algo de renta variable de alguna forma, o renta fija incluso, ¿no? Pues, sí, bonos, sí. tampoco. Bueno, bonos va aparte. O sea, cuando aparte, yo me refiero a inversión en mercado de capitales o en bolsa, me refiero en renta variable. Frente al 60% de Estados Unidos. Y creo que es 30-40% de los nórdicos y 40% en Reino Unido. ¿Y la razón de esto es que nosotros ya tenemos pensiones públicas y con eso nos conformamos? Bueno, esa es la razón de base, ¿no? Al final en Estados Unidos sí que es cierto que su sistema es distinto, tiene el famoso 401k y al final es mucho más sencillo que cualquier trabajador pues tenga exposición a renta variable, ¿no?
Pero una de las principales razones es que se nos ha dicho que vamos a recibir todos una pensión pública en el momento que nos vayamos a retirar. No sabemos con cuántos años, tú y yo. Nuestros padres con 65, 67 años. Pero a nosotros se nos ha hecho esa promesa de que vamos a tener una pensión pública y que con eso vamos a poder sobrevivir hasta el día que nos muramos, que no sabemos si vamos a tener 70, 80, 90 o 100 años. O 150. O 150. Y entonces al final la gente ha vivido con una tranquilidad de que el día de mañana vamos a tener una seguridad para poder subsistir. Y bueno, ha sido la mayor mentira que se nos ha trasladado a nivel población, ¿no? Al final también es un tema político que es muy complejo para que los actuales partidos políticos intenten meterle mano, porque al final gran parte de la base de votantes pues tiene una edad que está o jubilados o cerca de jubilarse. Claro. Y bueno, pues al final es un poco la idea con la cual nace Trade Republic, porque lo más curioso es que cuando yo leo esto yo pensaba que era un problema únicamente español, pero es que en realidad en Alemania tiene el mismo problema, en Francia tiene el mismo problema. Porque tampoco tienen sistemas de capitalización, ¿no? Correcto. Tienen simplemente que los trabajadores, el problema fundamental es que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los pensionistas de hoy, ¿no? Efectivamente. Y como tenemos un problema demográfico, ¿no? Donde por un lado nace menos gente y por otro lado la gente vive más. Eso es. Pues esto es un Eso bomba es. de relojería que en algún momento explota. Con las casuísticas, ¿no? Creo que en Austria tiene algunos modelos un poco Sí. chulos, ¿no? Pero en muchos países europeos, como dices, no es así, ¿no? En España tengo entendido que ahora mismo, ¿no? Tú no sé cuánto usas Twitter. Bastante, cada día más. Cada día más, ¿no? El mundo fintech, inversiones, Sí. Twitter. Yo me he hecho... todavía no soy tuitero en cuanto a no publico. Quiero. Anímate. Por ahora leo mucho, ¿no? Leo mucho y sigo mucho a John González, Jesús Muy Manuel fan. Villaverde, muy fan de ellos también. Intento darles luego voz en LinkedIn a las cosas que hacen y cojo algunos gráficos que comparte y tal. Creo que ahora mismo los boomers que se están jubilando hoy cobran entre un 40 y un 60% más que la suma de las cotizaciones actualizadas, ¿no? A dinero de hoy, ¿no? O sea que no es solo el problema demográfico, es que incluso en España está mal diseñado el sistema. Sí, sí. ¿No? Digamos como que la tasa, la famosa TIR, ¿no? El que nos entienda un poquito más financiero, pues se está actualizando una TIR, ¿no? De la inflación cuando la TIR es el PIB, ¿no? Debía ser, oye, cuánto crece la riqueza del país, ¿no? No cuánto crece el índice de precios, ¿no? Sí, o sea, yo creo, pero volviendo incluso para quien no pueda tener este contexto que tú y yo tenemos, la gente tiene que entender que hay dos sistemas, el sistema de reparto y el sistema de capitalización, lo que bien decías, sistema de reparto, los actuales trabajadores activos, que cada día se van a menos, son los que vía cotizaciones están pagando las pensiones de los pensionistas frente al sistema de capitalización que tienen los ejemplos, por ejemplo, de Reino Unido, que yo, por ejemplo, pues el año que yo viví en Londres, acumulé parte de esa renta de capitalización en los cuales a ti te sustraen parte de tu salario y se te invierte en un fondo. Yo, por ejemplo, tenía, y además lo puedes elegir tú, si quieres no lo eliges, y se denomina el famoso auto-enrollment. Se te obliga, ¿no? Se te obliga. Bueno, en realidad no es obligado, porque además el Reino Unido pasó de un sistema de reparto a capitalización y no fue algo impuesto, sino se dio la opción y 3 de cada 4 decidieron migrar. Obviamente el 1 de cada 4 no lo hizo porque entiendo que estarían más cercanos a retirarse y eran los que les... pero tampoco se les forzó a los otros a echarles desde un sistema de reparto. Y lo que ocurre es que ese dinero, pues el famoso 37% que a día de hoy si juntas la parte que el trabajador paga y lo que paga la empresa, que es en torno al 37%, ese dinero es el que se te va invirtiendo mes a mes en un fondo y el día que tú te retiras, pues es el dinero que tú tienes acumulado. Y al final tienes dos ventajas. Primero, que nunca vas a tener problema demográfico, porque al final cada generación es la que acaba acumulando ese dinero hasta que se retire. Y luego tienes otra ventaja, que es que al final durante todos esos años, esos 30, 35 años de carrera laboral, lo que estás haciendo es poner ese dinero a trabajar y que cada año valga más.
Porque a día de hoy creo que también uno de los principales problemas del sistema de reparto es que al final ese dinero que nosotros estamos trasladando a las cotizaciones, a las rentas, no lo estamos invirtiendo y no estamos generando ningún valor productivo con ese dinero. Pasa de un bolsillo A a un bolsillo B frente a esa otra opción donde si tú... Que genera dinero para que haya inversión, ¿no? Que ya en Efectivamente. teoría económica, ¿no? El ahorro es uno de lo que genera inversión y por tanto genera riqueza, ¿no? Eso es. Sí. Y que para que sea más sofisticado y lo siga, ¿no? Esa tasa de actualización, claro, ahora mismo esa tasa de actualización, de hecho, debería estar en el PIB, pero el crecimiento del PIB es menos, ¿no? Probablemente que lo que te pueda dar una buena inversión descontada la inflación, ¿no? Depende un poco de qué mercado Sí. estás, pero en un mercado como España casi seguro, ¿no? Sí. Si tú consigues el típico 8% del S&P, ¿no? Famoso a largo plazo, le descuentas inflación, te queda probablemente más que el crecimiento del PIB de España. Correcto, eso es. Entonces, ¿no? A largo plazo, tendrás porque más. ¿qué inversión más hay más a largo plazo que la inversión de tu jubilación, ¿no? O sea, es que es una inversión que es puramente enfocada a un horizonte a largo plazo. Entonces, no deberías tener ningún miedo en poder tener esa exposición, al menos durante los primeros años de tu carrera, a renta variable, que es donde las rentabilidades, pues eso, están cerca de los 8, 9, 10, y luego obviamente pues puedes rebalancear en el momento de que estés más cerca de retirarte. En el tema de capitalización, ¿cómo funciona cuando la persona fallece o no? ¿Tú tienes posibilidad de retirar eso antes? ¿Cómo funciona típicamente? Pues mira, en el caso de fallecimientos lo desconozco. Yo, por ejemplo, ahora cuando me he vuelto a España, he acumulado pues parte de ese dinero y yo ese dinero no lo puedo recuperar hasta que yo cumpla 65 años. Hay otro fallo, tampoco me lo puedo traer a España un plan de pensiones, que es algo que intento hacer, porque también falta en Europa un sistema que permita trasladar estas tipologías de inversiones. Pero bueno, al final Reino Unido en los años 70-80, que fue cuando hicieron ese traspaso del modelo de reparto a capitalización, han conseguido solucionar en gran parte el problema, ¿no? Lo que al final está ocurriendo en España es que no se está haciendo absolutamente nada. ¿Qué se puede hacer, no? Porque, claro, el problema que tenemos ahora es que ahora parece muy complicado, ¿no? Sí. O sea, realmente si tú ahora quieres parar un modelo de reparto y pasar a uno de capitalización, de repente, claro, toda la generación boomer, que de hecho es la que, como tú indicabas muy bien, ¿no? Es probablemente la que mueve la aguja electoral, porque son los más abundantes, ¿no? Sí. El mayor número de votantes son boomers. Sí. Claro, esta gente evidentemente no se va a quedar sin su pensión después de haber cotizado, de haber pagado las pensiones de sus padres, ¿no? Correcto. Entonces, es muy complicado, es muy complicado, pero sí que es cierto que hay países que han empezado a al menos intentar de manera gradual y paso a paso solucionar este problema. Una de las potenciales soluciones es potenciar el ahorro e inversión privada, ya sea con ventajas fiscales, ¿no? Porque al final la pensión pública es una renta que nosotros recibimos desde que nos retiramos hasta que nos morimos. Entonces, en el momento en el cual la gente empiece a acumular pues una renta privada paralela a esa pensión pública que nosotros vayamos a recibir, si el día de mañana pues la gran parte de los españoles han acumulado cierta riqueza, pues la presión va a ser inferior. En Alemania, por ejemplo, desde enero de este año, lo que han empezado a dar es una especie de hucha a los padres para que puedan invertir desde que sus hijos tienen 6 hasta 18 años, 10 euros de manera mensual, 120 euros al año en renta variable. No han especificado en qué exactamente productos tienen que invertir, pero es un dinero del Estado para invertir de manera privada y que al final pues la generación que puede ser que sea la generación que se enfrente a esa disyuntiva, ¿no? De cuando vaya a quebrar esto, cuando de verdad esas cotizaciones ya no den y ya no podamos quitar dentro de los presupuestos generales del Estado a otras partidas como puede ser educación o sanidad, más dinero para pensiones. A lo mejor hay que tomar una decisión de empezar a bajar las pensiones y a la generación que le toca vivir eso, pues que al menos desde que son pequeños hayan podido generar esa riqueza y esa fricción pues sea inferior. Y es una de las medidas que en realidad me ha parecido bastante inteligente porque es una medida que no estás haciendo
el enfrentamiento entre dos generaciones, porque creo que es algo muy importante de evitar, ¿no? Porque al final Que es el mundo al que vamos, ¿no? O sea, tiene pinta que igual izquierdas y derechas, como esto siga así, va a ser... intergeneracional. Tú contra mí, ¿no? Efectivamente. O te subo las cotizaciones o te subo la jubilación, te bajo la prestación, ¿no? Eso es. Y en realidad, y esto es un ejemplo, ¿no? Y no sé si incluso esto acabará teniendo éxito, si lo mantendrán o no, pero en realidad cualquier incentivo a la inversión y al ahorro privado creo que es muy positivo. Y Porque va a poner menos presión a cuando haya que subir mucho la edad de jubilación y bajar mucho la pensión, ¿no? Porque eso va a tener que ocurrir tarde o temprano, ¿no? Sí. Pues que no sea una guerra civil, ¿no? Que la gente pueda seguir sobreviviendo, ¿no? Yo creo que es verdad que desde los últimos, creo, 3 o 4 años, ¿no? Creo que nuestra generación también se ha dado cuenta de que, ojo, de que ver si hay alguna pensión, cuál, ¿no? Creo que no son solo los niños de 6 a 18. Yo creo que probablemente tú o yo vamos a tener muchos problemas, porque ya hoy de la partida de los presupuestos generales del Estado, creo que ya la partida más grande, o de las más grandes en tamaño, orden de magnitud de sanidad o por encima de educación, claramente y tal, es el déficit del sistema de pensiones, ¿no? Sí, y creo que hablamos mucho de la famosa usadas pensiones, que es una de las grandes mentiras del gobierno, que es que si tú miras el gráfico, había una pequeña lucha al principio de los años 2000, pero a día de hoy es muy deficitario el sistema. Realmente necesitan, desconozco la cifra, no sabría decir de memoria, luego la ponemos en los comentarios, pero son miles de millones de euros todos los años que hay que pagar vía impuestos, es decir, que para pagar la pensión de hoy a los jubilados de hoy, invertimos menos en sanidad, invertimos menos en educación, invertimos menos en infraestructuras y ponemos impuestos más altos. Correcto. Por tanto, a efectos prácticos ya hoy es una tensión generacional. Ya es una tensión hoy y lo que decías... Y estamos arrancando, ¿no? Estamos arrancando. O sea, creo que en 15 años es cuando se va a jubilar la generación con más población, los que tienen ahora 50 años. Y cuando lleguemos a esa situación ya tenemos que haber tomado una serie de medidas para que la gente haya o generado vía privada una serie de ahorro que le permita complementar esa pensión o haber conseguido aumentar la productividad de manera mágica del país. Efectivamente. Que viendo también cómo avanza la velocidad, yo no descarto nada. Pero bueno, también es algo que a mí en general, que nosotros hemos sido también muy valedores de este mensaje, a mí me cuesta que la gente joven pueda ver este problema como un problema real. No sé tú cómo lo ves, ¿eh? Y a mí me encanta que tú cuando lo pones ahí en redes sociales y lo saques a la luz y le des la relevancia que tiene, pero en realidad, y yo lo puedo hasta entender, al final, la gente joven tiene muchos otros problemas. Seguramente el precio de la vivienda es un problema mucho más importante para ellos que si el día de mañana van a cobrar o no una pensión, bueno, al final es un problema que queda muy lejos. Pero no por ello no sigue siendo un problema al que hay que poner medidas para solucionarlo y que luego en general cualquier actividad que incentive que la gente genere ese hábito de ahorro, de inversión y sobre todo de educación financiera es súper positivo. Sin ya hablar de pensiones y de temas a lo mejor que puedan quedar más lejanos a la gente de... Es positivo incluso para la economía, o sea, es positivo para todo, ¿no? Sí. Uno de los retos que tenemos en España, ¿no? Ligado con todo esto, es que los incentivos a los planes de pensiones privados, por un tema aparentemente ideológico, han ido decreciendo de forma increíble. El otro día había un post de Ramón, uno de los cofundadores de Indexa, que me pareció espectacularmente malo, ¿no? Terrible, ¿no? Que ahora mismo creo que son 1.500 euros al año que tú te puedes desgravar. Claro, que es que con 1.500 euros al año, ¿tú qué tipo de pensión? O sea, son 100 euros, ¿no? 100 y pico euros al mes. Pues sí, ¿no? A lo que puedas sacarle a esa inversión, ¿no? Pero es muy, muy, muy poco dinero. Por lo tanto, hay muy pocos incentivos, ¿no? Sí. O sea, realmente, ¿no? Medidas a tomar mañana por un buen presidente del gobierno. Oye, elevar la edad de jubilación, bajar la TIR del cálculo de las pensiones y fomentar, ¿no? Cambiar esto radicalmente, ¿no? Sí. Subir ese límite, no sé si ilimitado, pero a un número muchísimo más alto, ¿no? Y en general, eso es una medida que efectivamente la gente conoce mucho,
que yo no la trato de entender. O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, Bueno, es un tema de voracidad fiscal. sí, ¿no? Es sí, simplemente de porque que todo lo que necesitas tienes más grave- ingresos, pues oye, vas a bajar y al final vas a recaudar más, pero al final estás desincentivando el mejor hábito que puedes incentivar. Y para entonces, resolver tu principal problema, problema, porque tu dinero se va a claro, pagar pero realmente los no intereses es... de la deuda y las pensiones. ¿no? Porque Efectivamente. hablamos siempre del gasto superfluo, ¿no? Otro día había un post de John González en Twitter que me encantó, ¿no? Que todo el mundo habla, sí, el gasto superfluo, las administraciones, los coches, no sé qué, las tramas de corrupción, lo que tú quieras. Eso representa Nada. una gota en el océano gota. contra El gasto de esa pensiones. anuidad de educación y las pensiones. Sí, ¿no? O sea, sí, que realmente es absurdo. Total. Pero sí, sin duda, o sea, cualquier medida que vaya frente o al incentivo de que la gente ahorre con ese horizonte a largo plazo es positivo. Aumentar el máximo de 1.500 a lo que sea, 100%. Pero también, por ejemplo, en Francia tienen una cuenta que es la cuenta PA. Tú viviste en París, ¿no? No sé si llegaste a conocerla. No, era estudiante y no, Vale, no pues puedo ahorrar mucho. es una cuenta que en realidad es una cuenta muy sencilla que mientras mantengas tus activos, creo que son al menos 5 años, no pagas ningún tipo de impuestos de plusvalías. Eso ahora, bueno, hay un proyecto que lo están promocionando desde Europa que se llama Finance Europe, que están hablando de crear una cuenta de ahorro y de inversión europea, que creo que también es en el buen camino, pero esto lo de siempre, pues no está viniendo de España, esto viene de la Comisión Europea que se ha dado cuenta de este problema y está viendo cómo puede incentivar toda esta tipología de actividades y hábitos, pues creando una cuenta estilo también la ISA, que está en Reino Unido, que también al final pues son cuentas que te incentivan a tener el dinero durante un tiempo, que es lo que te digo, que a lo mejor no tiene que ser vía planes de pensiones, ¿no? Porque también pensando en planes de pensiones, que creo que es un producto positivo y bueno, suele en términos, por supuesto, medios, tener unas comisiones muy altas y que a la gente a lo mejor no está tan incentivada a meter ese dinero y a lo mejor no quiere bloquear ese dinero hasta que se vaya a retirar porque puede que lo necesite antes. Claro que sí, que en una situación de los precios de la vivienda altos, ¿no? Pues ese Justo. acceso a la liquidez, hay otros productos que pueden ser mejores. ¿no? Eso Totalmente. es. Y bueno, ojalá veamos una cuenta de inversión europea con incentivos fiscales y sobre todo enfocada a la gente más joven, porque cuanto más joven empieces es también cuando con la bola del interés compuesto puedes generar más riqueza a largo plazo y Europa en general pues sea un país más parecido a Estados Unidos en ese ámbito, ¿no? Al final no solo la gente se va a ver beneficiada por ese aumento de riqueza, pero sobre todo todas las empresas como Nova va a poder recibir más financiación porque hay mucho más dinero buscando sitios donde invertir. Total, ¿no? Que eso es como se cierra el círculo económico, ¿no? Que al final el ahorro genera que haya fondos de capital riesgo, ¿no? Se invierte en compañías. Más puestos de trabajo, más salarios, más ahorro, más inversión. Es la bola de nieve, pero en el positivo, no como ahora. Vamos, si quieres, un poco al... ¿no? Has presentado Trade Republic y nos hemos ido al tema de las pensiones, que yo creo que es el gran reto que resolvéis. Pero digamos que a efectos prácticos, ¿no? Te presentas una plataforma de ahorro e inversión para el que vienes una especie casi de banco, ¿no? Yo tengo un IBAN español, ¿no? La cuenta ES, ¿no? Igual que tendría en Caixa, y simplemente que es a nivel de la aplicación, pues está mucho más pensado para yo ahorrar e invertir y tiene pues mejores condiciones a nivel de comisiones, acceso a productos, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco ¿no? el producto, cómo lo pensáis y qué superioridad tiene tanto versus el neobanco, otros neobancos N26 Revolut, como contra, sobre todo, vuestro principal competidor, que entiendo que es la banca tradicional, que sigue siendo la inmensa mayoría, ¿no? de los españoles. Pues mira, como bien dices, nosotros nacemos como una aplicación para invertir en acciones, ETFs, derivados y criptomonedas en 2019. Muy sencilla. Y a partir de ahí nosotros evolucionamos hacia una propuesta más bancaria. Al recibir nosotros la licencia bancaria completa, lo que nos permite es empezar a ofrecer productos bancarios. Y el primer producto que nosotros lanzamos es una tarjeta de débito de Visa, como la que puedes obtener en cualquier otro banco,
en la cual nosotros devolvemos el 1% de cada pago, pero en vez de devolvértelo en cash, los famosos cashback, lo hemos denominado safeback y te lo reinvertimos en un ETF o en un activo que tú elijas, ¿no? Al final siempre está todo conectado a que con cualquier hábito que tú tengas haya un pozo de ahorro, ¿no? Entonces al final te devolvemos un 1%, pero en realidad hay dos condiciones. Primero, que tengas que tener un plan de inversión, que en realidad no es ningún plan, es una herramienta automatizada de que tú ahorres de manera mensual, semanal, una cantidad de dinero en un activo. Te lo devolvemos si tienes un plan de inversión de mínimo 50 euros y te lo devolvemos en ese activo, que lo puedes vender y lo puedes gastar. Sí, acaba siendo líquido, pero sí, te incentiva el hábito. Te incentiva el hábito. Y a partir de ahí lanzamos, como bien decías, en este caso, pues IBAN español, lanzamos Bizum y lanzamos la cuenta nómina. Tú puedes tener a día de hoy tu nómina en Trade Republic. Y empezamos a hacer una cosa que pocos bancos habían hecho, a lo mejor de la forma que nosotros lo hicimos, que fue empezar a remunerar el 100% del efectivo, que fue algo que a nosotros en España nos ha hecho crecer mucho. Y la razón principal es porque absolutamente nadie lo hace. Sí, sí. Y nosotros al final entendimos que ese dinero no pertenecía a nosotros porque era algo que ahora ya pues obviamente mucha más gente lo conoce y lo sabe, pero todas las entidades financieras con todo el efectivo que tienen en su balance están recibiendo el tipo de interés que le esté pagando el Banco Central Europeo sobre el tipo de depósito, que a día de hoy está en un 2%. Y en España es uno de los países de la Unión Europea donde dentro del porcentaje de activos financieros el efectivo presenta un mayor porcentaje, estamos cerca del 33%. Y además en cuentas casi no remuneradas, la media está en 0,17, que es casi cercana a cero. Entonces hay una cantidad de millones parados en las cuentas bancarias de la gente que eso al final, eso a la gente pues le ha generado un incentivo a abrirse una cuenta con nosotros y con muchos otros que también han empezado a remunerar. Total, que eso creo que los tipos altos, ¿no? Ahí os han venido bien porque como sois los únicos que lo hacían. Correcto. En España tenemos una situación bancaria, de hecho entrevistamos hace poco al country manager de Baiteca, que está en el lado de las hipotecas. ¿No? En España surge una cosa un poco rara que es que, por un lado, las hipotecas son muy baratas, ¿no? Los bancos casi las regalan como producto de adquisición, pero a cambio no remuneran el ahorro, ¿no? Eso es un poco una forma de pagar la no compensación de las hipotecas, es no remunerar, más que el ahorro, el cash, ¿no? El cash, el efectivo. El efectivo no lo remuneran, que esto es bastante diferente en casi cualquier mercado europeo, sí. ¿no? En un mercado europeo tú tienes dinero en la cuenta, pues te pagan un tipo cercano al del Banco Central Europeo. Y en cambio la hipoteca te va a cobrar a lo que vale el dinero, ¿no? Que el dinero no es gratis, ¿no? Es el famoso 1 y pico de las hipotecas. Es claro, si tú tienes 1 y pico y el Euribor está al 2, el banco te está financiando. Eso es. O sea, el 0,5. Ese 0,5. Sí. Y eso también como a la gente le impacta, ¿no? Porque si el valor del dinero no es gratis, ¿no? Y tú tienes efectivo y la inflación en este caso está subiendo porque los tipos están bajos, pues esa parte de poder adquisitivo que estás perdiendo cada año. Pero bueno, entonces nosotros empezamos a remunerar y además nosotros siempre hemos tenido una propuesta súper transparente y no la hemos cambiado desde el día que nosotros la lanzamos. Porque cuando al principio la lanzamos todo el mundo nos dijo esto es una estrategia de crecimiento y esto ya lo cambiaréis, ya lo limitaréis y en absoluto. Nosotros siempre dijimos que íbamos a compartir el 100% del tipo del BCE. Hemos llegado a dar hasta el 4%. Y cuando lo empezamos a bajar la gente, no, es que lo estáis bajando. No, nosotros no lo bajamos, es el BCE quien está bajando los tipos y eso también fue un ejercicio de educación financiera para que la gente entendiera un poco mejor cómo funciona la política monetaria en Europa. Y ahora incluso hemos quitado el límite, porque antes remunerábamos hasta 50.000 euros. Y esa, digamos, de la parte bancaria, sí que es cierto que en el último trimestre hemos hecho un foco en desarrollar más la parte de inversión, después de haber hecho esta localización en España con IBAN, Bizum y fondos de inversión. Y lo que lanzamos en estos últimos 4 meses ha sido, primero, un tema que ha generado bastante... interés, que ha sido la inversión en fondos de capital riesgo, de private markets, desde 1 euro.
Y eso fue el primer producto que lanzamos en septiembre, 2 fondos. Que sería casi como un Crescenta, ¿no? Que estuvo Ramiro por Sí, aquí, pero sí. desde 1 euro en lugar de desde 10.000. Eso ¿no? es. Por explicarlo rápidamente, en España hay una ley, porque seguro que Ramiro lo contó aquí cuando estuvo, que es la ley Crea y Crece, que establece unos mínimos de inversión en este activo. Pero sí que es cierto que, volviendo a los temas de la Comisión Europea, que está intentando ver cómo incentiva que la gente ahorre, y más que ahorre, invierta más, está intentando potenciar activos como los mercados privados como activo al que invertir, y lanzó una legislación que es la LTIF 2.0, que quitaba esos límites a nivel Europa. Y entonces cualquier entidad a día de hoy puede lanzar fondos que estén basados en esa regulación. Y nosotros lanzamos 2 fondos que eso, puedes invertir 10 euros. Y bueno, ha tenido bastante éxito. Luego lanzamos Esos fondos no son líquidos. Son semilíquidos, pero lo más importante a explicar y a decir es que efectivamente no tiene la misma liquidez que pueda tener un ETF, un fondo o una acción, porque no están cotizados. Sí que es cierto que nosotros hemos desarrollado Un mercado secundario. un mercado secundario basado en que nosotros no hemos tenido ningún mes en el cual hayamos tenido más ventas que compras de lo que nosotros denominamos los savings plan, los planes de inversión. Pero que eso no tiene que decir nada a la gente, porque ese es el pasado, y como siempre en la inversión Rentabilidades pasadas no aseguran absolutamente nada. Pero bueno, que es un dato Sí, pero a que compartir. tenéis la tecnología de hacer el mercado secundario, Eso es. que te permite, ¿no? O sea, Eso es. porque por recordar la inversión en capital privado, pues oye, los fondos reciben el dinero hoy, invierten en compañías y te lo devolverán entre 7 y es. 10 años, Eso es. con una TIR media superior a la Superior bolsa, a la bolsa, pero y recibes ese premium de la TIR por esa liquidez. por esa liquidez. Lo que nosotros hemos trabajado mucho, primero nos hemos aprovechado de este nuevo vehículo, que además este nuevo vehículo está estructurado de una forma que tenga más liquidez dentro, porque realmente esto es un fondo de fondos, y dentro de ese fondo de fondos pueden tener hasta X porcentaje en efectivo para permitir esa entrada y salida de capital y no tener bloqueada el dinero a la gente. Y luego nosotros cruzamos esas órdenes. Entonces, en los 3 meses que llevamos, todo el mundo que haya querido meter la orden y haya querido vender, ha podido vender en estos 3 meses. Y efectivamente, es lo que dices, ¿no? Habitualmente suelen tener unas rentabilidades superiores a lo que históricamente ha dado la bolsa, y nosotros hemos ido de la mano de 2 de las mayores gestoras del mundo, EQT y Apolo. Y Tiene muchos 20% de TIR, sí, muchos fondos. sí. En empresas españolas como Idealista y también internacionales como Vinted, porque justo estas 2 están en el fondo que nosotros ofrecemos. Y Qué chulo. sí. Nos decías, inversión, ¿no? Con este tema. Eso, inversión en mercados privados, porque al final ha sido un activo que ha sido el gran desconocido, muy poco presente en las carteras de inversor minorista, pero muy presente en las carteras de family offices, siendo incluso el activo con más representatividad. Un family office, la gente que realmente tiene mucho dinero, cuando reparte el 100% de su inversión, tendrá típicamente capital riesgo, real estate y vamos a decir renta variable, renta fija y algo de cash, ¿no? Eso es. Y habitualmente la mayor proporción, según hay un estudio que hace, creo que era Goldman Sachs, todos los años, y el primer activo, el activo con más ponderación en una cartera son los alternativos. Los alternativos porque te dan esa mejor tier, ¿no? Entonces, si tú tienes suficiente cash para manejar, vamos a decir, tu día a día, ¿no? Pues es la mejor forma de crecer tu patrimonio. Y luego tienes el real estate que te da un poco tal y la bolsa, ¿no? Y luego el problema que había en España es que al final había unos mínimos de inversión de 10.000 euros a través de la ley Crea y Crece. Y adicionalmente se recomendaba tener no más de un 5 o 10% de patrimonio, que al final restringías a la gente que podía acceder a este activo a patrimonios por encima de 1 o 2 millones de euros, que es patrimonio que poca gente en España tiene en términos generales.
Y bueno, eso fue lo primero que lanzamos. Luego lanzamos una cuenta infantil que la verdad es que fue un productazo porque llegamos con un acuerdo histórico con Vanguard para poder devolver ya la poca comisión que tiene Vanguard, Es la más que baja, suele ser 0,05, 0,10, que además no sé si conoces un poco la historia de Vanguard, pero Sé que han abierto en España ahora, sí, ¿no? han abierto ahora en España. Country manager Eso es, y un equipo justo. ya, ¿no? Pero la fundó uno de los americanos que más ha podido aportar en general a este mundo de la inversión indexada, que ahora es tan famosa en España, porque empezó a crear estos ETFs a muy bajas comisiones, pero creó esta empresa que es una especie de cooperativa que todos los ingresos se reinvierten para bajar las comisiones de sus fondos. Y nosotros llegamos a un acuerdo con ellos para que en 3 ETFs que abras a tus hijos en las cuentas infantiles de Trade Republic se te devuelva, que en realidad es una cantidad ínfima, pero es también, que además solo se te devuelve si obviamente tú mantienes ese dinero invertido para cuando tu hijo pueda cumplir 18 años. Es la Y misma apuesta del ahorro que mencionabas antes, ¿no? O sea, sí. chulo. Y Esta no la sabía yo, sabía abrir a Ramón y sí, Inés. estás tardando. Pero nada, la verdad es que también muy buena acogida. Luego lanzamos también renta fija, que es un producto que, bueno, que también no solo en España es muy conocido, pero es la compraventa de bonos, ya sea de corporaciones o de países. Que sí que es cierto que uno de los principales problemas que ha tenido una inversión en renta fija, fuera de comprar letras del tesoro, cuando hablo de fondos de bonos, es la complicación de entender cómo funciona la renta fija, principalmente los fondos. Y sí que es cierto que hicimos un esfuerzo importante a nivel producto para que hubiera una explicación muy sencilla de cómo funcionan los fondos de renta fija. Y luego, por último, lo que lanzamos fue, nosotros ya teníamos criptomonedas, pero lanzamos una wallet simplemente para enviar y recibir. Entonces ha sido Año a tope, intenso. sí. Que ahora iremos a las métricas que estáis reventando el mercado, pero por volver a esa comparación que te preguntaba, ¿no? Te decía, oye, ¿cuál es la comparación entre el banco tradicional y Sí. otros neobancos? Entonces, por resumirlo, entiendo que contra el banco tradicional, pues es que todo, simplemente la experiencia de usuario, te pago el cash, ¿no? Es como, realmente la superioridad de producto es casi en todos los Sí. frentes, ¿no? Sí, Salvo que quizá no dais hipotecas, ¿no? correcto. Nosotros a día de hoy no hemos lanzado ningún producto de crédito, no lo descartamos lanzar, pero no lo hemos hecho. Y la principal diferencia es lo que dices. Primero, pues unas mejores condiciones en general de remuneración del ahorro y también a nivel comisiones a la hora de invertir en cualquier Sobre producto. todo en la parte de las comisiones de inversión, ¿no? Porque lo veíamos con François de Indexa, son salvajes. Esto la gente no sabe, Sí, pero sí, sí. Caixa, que es el primer tenedor de activos, ¿no? En fondos, las comisiones de sus propios fondos son tremendas, ¿no? Sí, De sí, sí, sí. 1, 2, 3%, Sí, ¿no? sí, Las sí. barbaridades. Eso es. Indexa Versus tiene. el 0,10 de Vanguard. Eso es. Y que al final, a largo plazo, ¿no? Las comisiones bajas lo que te cambia, ¿no? En fondos de gestión pasiva, ¿no? Sí, sí, sí. Indexa tiene un análisis en su página web que estimaban que la comisión media de un fondo tradicional está cerca del 3%, creo que era el 2,7%. Y eso, o sea, el impacto que tiene las comisiones cuando ya encima hablamos de inversiones a largo plazo es bestial. Y que habitualmente además suelen ser los peores fondos los que llevan esas comisiones altas. Cuando tienes unos fondos como pueden ser de Vanguard, BlackRock, Fidelity, que simplemente están siguiendo la economía americana y que estás cerca de 0,10 o 0,05. Y bueno, lo que nos puede diferenciar de la banca tradicional son esos dos aspectos. También nosotros tenemos un foco muy importante en todo el tema de la experiencia de usuario. Es súper importante. El 80% de nuestra plantilla son o product managers o ingenieros. Productazo. Sí, sí, sí. Una super app de estas, ¿no? Sí. Sí que es cierto que ahora, porque no todo va a ser bueno, estamos sufriendo. No estamos sufriendo.
Pero sí que es cierto que queremos dar una mejor atención al cliente y con mucha razón ha habido gente pues, que se ha quejado y bueno, se nos demanda mejorar la atención al cliente. Mucho más self-service también, Sí, efectivamente, que la banca tradicional. sí. Pero aún así, el hecho de que sea una aplicación online, de que no haya un sitio donde tú puedas ir y preguntar algo físicamente, lo que nos hace y lo que nos fuerza es que nuestra atención al cliente digital sea 10 veces mejor que la de la banca tradicional. Entonces ahora nuestro foco principal es en ese tema, en que de verdad la gente pueda recibir una atención al cliente top, pero sí que es cierto que con los niveles que hemos tenido de crecimiento, como no es algo que va del día a la mañana, pues hemos sufrido. Y cuando comparamos ya contra, ¿no?, Sí, el Revolut, ¿no?, y que contra... es el líder en la parte de neobancos, Sí, entiendo que ahí la clave es que vosotros, como estáis muy centrados en inversión, pues por ejemplo, ¿no?, vosotros custodiáis esos activos, si no me equivoco, ¿no?, y eso me hace más fácil luego declararlos, ¿no? eso es. Nosotros nos diferenciamos con los Revolut y N26, es que no tenemos ningún modelo de suscripción, ni creo que nunca lo vayamos a lanzar, y en la parte de inversión tenemos mucho más verticalizado e integrado todos los servicios, lo que nos permite, por ejemplo, que nuestros clientes no tengan que rellenar el 720 porque todos nuestros activos están custodiados bajo la sucursal, y una serie de ventajas adicionales como que pueden comprar fondos, que eso no lo pueden hacer ni En en Revolut España ni en es el 96. producto de inversión en renta variable Eso por excelencia, es, ¿no? por las ventajas fiscales que tiene. Ujú. O sea que digamos que, ¿no?, igual que quizás Revolut tiene más funcionalidad en otras áreas bancarias, FX, ¿no? Iba a decir, ¿cómo se dice? Currencies, Cambio de moneda. cambio de moneda, etcétera. No, pues estáis muy verticalizados en la parte de inversión. Sí. Y es ahí donde, ¿no?, que para es verdad que quizá para ese usuario muy complejo que usa muchos tipos de monedas, que viaja muchísimo, pues oye, ahí quizá Revolut puede tener alguna mejora. Para el que fundamentalmente lo que quiera es ahorrar e invertir, ¿no? Ahí la ventaja de los fondos, yo creo que esta es clave. Y el 720 es un rollazo que, ¿no?, un formulario más cuando quieres hacer tu declaración de la renta, pues no. Esa es un poco la forma Justo. de competir. Vamos a los números, ¿no?, que no quiero que lo pasemos por alto. Si no me equivoco, sois el banco que más crece en número, ¿no? No sé si es porcentualmente, ¿no? Sí. En número de usuarios en España, ¿no? Sí, nosotros este año, que ha sido el año que más hemos acelerado el crecimiento, hemos sido el banco en España que más ha crecido en market share, en términos relativos, no absolutos. O sea, nosotros hemos multiplicado por 10 nuestro market share, pasando de 0,3 a 3,2. Y eso ya nos coloca como cuarto neobanco en España, habiendo pasado a MyInvestor, N26. Y bueno, la verdad es que... ¿Quiénes son los tres primeros? Pues los tres primeros son Revolut, Imagine y Openbank. Porque Imagine sea un neobanco, claro, está a tu vida. Sí, que yo he sido cliente de Imagine, de neobanco tiene poco. Estoy muy de acuerdo. Pero bueno, así venía la descripción de un análisis que salía de Inmark. Yo, en realidad, bueno, nos consideramos internamente que sí que estamos posicionados como el segundo neobanco, pero sobre todo sí que es cierto que especialmente durante los últimos meses hemos crecido de forma muy rápida. Creo que la primera semana y segunda semana de enero ha sido la mejor semana de crecimiento de toda la historia de la compañía. ¿En España o en...? A nivel grupo. En el grupo. Sí. Y... ¿Cuántos millones de usuarios son? 1,5 millones en España, ¿no? ¿Algo así? No. ¿Algo más de 1 millón? Sí, más de 1 millón por ahora. Y a nivel grupo ya estamos por encima de los 10 millones de clientes. Pero claro, ese crecimiento ha venido en muy poco tiempo, ¿no? O sea, yo cuando entré a la compañía fue hace justo 4 años, teníamos menos de 1 millón en todo el grupo. Y ahora ya ese millón lo tenemos solo en España. Uh-huh. Y hemos multiplicado por 10 el número de clientes, y a nivel de activos los crecimientos han sido incluso más acelerados. ¿Cómo de grande es el grupo? O sea, son más de 10 millones de clientes, luego facturación,
No sé, ¿ha habido más rondas desde la de Sequoia de 900 millones? Sí. A nivel a nivel número de activos, tenemos 150.000 millones de activos, que una de las cosas también que nos diferencia de los otros dos neobancos es la cantidad de activos que tienen nuestros clientes, que nuestra cuenta media está muy por encima. Porque es una cuenta de ahorro e inversión. Justo. No es simplemente una cuenta transaccional de Efectivamente, tarjeta. eso es. Que eso debería hacer, bueno, no estoy seguro, que sea más rentable, depende, ¿no? Porque no cobráis de suscripción, ¿no? Correcto. Revolut ahí le saca mucho dinero a cada cliente por la suscripción en parte, ¿no? Correcto. Nosotros estamos enfocados en nuestro modelo de negocio es generar mucho volumen y que de esa transaccionalidad haya algo que nosotros nos llevemos, infinitamente menos de lo que la banca tradicional se ha llevado. Por eso nosotros lo que queremos seguir es eso, seguir escalando en clientes y en volumen, manteniendo las estructuras lo más lean que podamos. Pero bueno, eso en número de clientes. A nivel valoración, después de esa ronda de Sequoia hubo una extensión que entró el fondo de pensiones canadiense, 250 millones, y realmente a partir de ahí no ha habido ninguna ronda más en 4 años. Pero como ya es rentable, ¿no? Efectivamente, llevamos 3 años siendo rentables. Y lo único que sí que ha habido, que ha sido, que lo anunciamos hace poco, fue un secundario de 1.500 millones y se actualizó la valoración a 12.500 millones. Eso es para comprar empleados, ¿no? Entiendo. Sí, también, más ¿no? que empleados, que también ha habido venta de empleados, ha estado el foco en inversores iniciales. Había que darles liquidez. Que había que darles liquidez. Y también nos permitió que familias como la Agnelli de Italia y la Arnold de Francia, los family offices de estas dos familias, entran en el cap table, que al final también son dos mercados clave para nosotros, tanto Italia como Francia, pudieran entrar. Y eso nos ha convertido, creo que, en la segunda empresa de tecnología más grande de Europa, después de Revolut. Que Revolut ahora mismo creo que la última fueron 75 millones, ¿no? Eso es. Sí, ellos en clientes son más, ¿no? Sí, son 50 o 60, no sé si el último ya son 60. Pero claro, al final es distinto, ¿no? Su play es global. Nosotros por ahora solo estamos en 18 países en Europa. Y por eso también su valoración y su... Tiene un premium, sí. Sí. Sí, pero bueno, si luego vas a la valoración por cliente, es más alta la vuestra, por lo que decías de que los activos son más altos, ¿no? Y muy bueno. Oye, pues ya como última premium, ¿no? Te hemos negociado un buen perk para los novas, como siempre hacemos, ¿no? Con compañías chulas. Oye, pues para aquel que sea nova, ¿no? Que quiere empezar a ahorrar, que le interese Trade Republic, más allá de inscribirse por la web, ¿no? Hay un link con un beneficio. Cuéntanos un poco qué es y qué les vamos a dar. Sí, nada, es a través de la web que tendréis el link. Os podréis dar de alta. Las dos únicas condiciones: tenéis que ingresar 100 euros y luego realizar 3 inversiones y recibís 50 euros en un ETF. Y bueno, ese es el perk, que lo podréis vender o lo podéis dejar a largo plazo. Confiemos que hagáis lo segundo. Y bueno, es creo que un perk chulo. Para eso, sobre todo para aquella gente que nunca haya invertido, que le haya dado miedo. Yo sé que la gran parte de Nova invierten de forma muy inteligente. No será el 15%. No será el 15%, estará casi cerca del 95%. Pero oye, que a lo mejor hay alguno que todavía tiene el dinero. Sí. Yo tengo algún amigo, que lo tiene, pero ¿cómo? Sí. Pues a ver si le animamos. Qué bueno. Nos va a dar poco tiempo a contar tu historia, me gustaría contar más. Hay cosas muy chulas. Yo te diría, por centrar un poco el tiro, háblanos un poco, ¿no? Del crecimiento que has tenido, si quieres, en Trade, ¿no? O sea, has contado muy bien ese paso, que para mí es del libro, ¿no? Cuéntanos un poco, oye, cómo haces para esquivar, ¿no? La bala de los layoffs en el 22. Y oye, tan poco tiempo, porque realmente creo que eres bastante joven, ¿no? Para una compañía tan grande, pues una esquina muy grande con 3 millones de clientes en España. Es verdad que, ¿no? Pues eres el country manager, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué has hecho bien para llegar hasta aquí, no? Pues sí, yo como te decía, yo entro como project manager, que es como un puesto que no sé quién le puso el nombre, pero hacíamos un poco de todo. Yo estaba en el equipo de España,
Yo reportaba al country manager de España y estábamos en una fase de lanzar el país. Y entonces era entender un poco cuáles eran nuestras vías de crecimiento, pues ya sea a través de influencer marketing, que siempre ha sido un canal muy importante para nosotros, o entender qué diferentes partnerships podíamos hacer. Pero luego también teníamos un aspecto operacional de que había un montón de cosas que teníamos que definir. Y lo que ocurre, como bien decías, como también muchas otras empresas, inicios de 2022, esto ya es casi entrado en mayo, junio, tenemos un layoff en el cual yo tuve la suerte de que no me impactara, pero sí que es cierto que se cambia la estrategia de internacional totalmente. Y lo que se hace es dejar solo a una persona por país, que es el country manager, y el resto de personas nos reubican dentro de la compañía porque también lo que nos damos cuenta es que había no solo muchas posiciones duplicadas, pero sobre todo lo que teníamos que fortalecer eran los equipos de producto y operaciones. Es decir, teníamos que pensar menos en marketing y más en cómo hacemos el producto ganador y cómo también preparamos la compañía para esa siguiente ronda bueno, no ronda, sino fase de crecimiento. Y yo paso primero a un equipo que se denomina Strategy and Ops, que reportaba a un ex Revolut, típico perfil que venía de banca de inversión. Cañero, ¿no? Cañero, vamos, que estuvimos 6-7 meses negociando con todos los proveedores de servicios a Trade Republic, que me acuerdo que nos odiaban todas las áreas de la empresa porque al final íbamos preguntando a cada equipo, ¿necesitáis este software seguro? Intentando cortar gastos, pero bueno, aprendí mucho y luego a nivel también estrategia decidimos lanzar, tras haber recibido la licencia bancaria, la tarjeta. Y a mí me encargan montar toda la parte operacional para el lanzamiento de la tarjeta. Todo lo que, digamos, no hubiera directamente relacionado un ingeniero o un desarrollo dentro de la app, ya sea, pues, primero todos los partnerships que tienes que llegar para lanzar la tarjeta, pues tienes que cerrar o con Visa o con Mastercard, tienes que elegir un centro de personalización de las tarjetas, nosotros tenemos 2 tarjetas físicas, una metálica y una de plástico, tienes que encontrar los proveedores, tienes que también lanzar Apple Pay y Google Pay, pues todos esos partnerships, encontrarlos, negociarlos, cerrarlos, y luego también tienes una parte operacional muy importante porque no solo por la parte física, sino porque tienes que readaptar toda la estructura de tu compañía para dar un servicio 24/7. Pasamos de ser una empresa que era servicios de inversión cuando la bolsa abriera a que la gente pudiera tener una tarjeta y pudiera tener cualquier problema en cualquier lugar del mundo a cualquier hora. Y bueno, tuve también suerte que justo la tarjeta se convierte en el producto más exitoso después de haber lanzado la compañía, y yo crezco mucho con ese éxito y acabo liderando el equipo de lo que acabamos llamando Cash Experience, porque empezamos a añadir diferentes productos. Primero la tarjeta, luego fue la cuenta bancaria, luego fueron los Alternative Payment Methods como Bizum, y luego también me metieron el Family Account, que era lo de la cuenta infantil. Y entonces ya ahí sí que tengo un equipo y también empiezo a meterme en temas de producto. Y ahí es cuando me ofrecen la oportunidad de irme a Londres, porque sí que es cierto que yo todo esto en realidad lo había hecho desde Madrid, viajando mucho a Londres y a Berlín, pero en modo remoto. O sea, yo estaba ahí en un coworking con el country manager, que era la única persona que estaba aquí en Madrid, y entonces me ofrecen esa oportunidad y yo no lo dudo y me fui para allá y estuve ahí 1 año y 2 meses. Cuando sale el country manager, ¿no? Eso es. Se llama, ¿no? Eso es. Sale el anterior country manager y la verdad es que fue gracioso porque a mí me lo ofrecen rápidamente, me dicen, oye, mira, hay esta oportunidad, ¿te apetece? Hemos pensado en ti, encajas. Y yo le dije sí, la verdad es que sí, porque sobre todo a mi nivel personal era una oportunidad para volver a España. Pero como en ese momento el foco de la compañía era todo el tema de atención al cliente y yo llevaba un equipo que era el equipo más importante, que teníamos que cambiar una serie de cosas, el CEO llegó a paralizar mi cambio de posición. Porque al final se escaló a él y dijeron, no, Pablo se tiene que quedar ahí y tal, no sé qué.
Y ahí hubo un momento un poco tenso y dije, joder, ya verás, que ahora no me vuelvo a España. Pero al final la compañía la verdad es que pensó en mí y dijo, oye, si tú lo que quieres es esto, pues te lo damos. Y al final, pues eso, me vine a España y aquí estoy. Y a la última, antes de pasar a las preguntas rápidas, en ese salto que haces, ¿no? Que es muy típico del perfil Nova, ¿no? De comprar servicios profesionales a tech, ¿no? Cuéntanos la parte salarial, ¿no? Oye, para cuando vas a una tech buena, bien financiada, tú tienes que renunciar al salario, ¿no? Y luego cómo crece tu salario, ¿no? Cuando te comparas con tus compañeros Sí. de Monitor. Cuéntanos un poco, ¿no? Cómo ha ido Mm. creciendo en tema compensación, porque esa es una de las grandes dudas siempre, ¿no? A la hora de dar el salto. Sí. Pues yo en realidad cuando dejé Monitor no tuve que hacerme ningún recorte, es más, mejoré bastante. Esto es porque vas a una compañía bien financiada, ¿no? Claro, Esa es la diferencia. creo que o sea, hubo dos factores. Primero, que estaba muy bien financiada y que no ajustaron salarios a países de una forma muy agresiva. O sea, simplificaron mucho, dijeron esto es lo que pagamos un poco en Berlín y es un poco lo que aplican al resto de países. Y mi primer salario en Trade Republic fue de 70.000 euros. Que es más que lo que cobras en el tercer año de Monitor. Eso ¿no? es, era el segundo año y medio, que era más de lo que estaba cobrando en Monitor, pero sí que es cierto que desaparece la parte del bonus, digamos, en efectivo y se convierte en un bonus en equity, que es algo también muy habitual en estas compañías, que bueno, que al principio lo ves muy lejano, como algo que ni cuentas con ello y que ni lo dices, pero sí que es cierto que ahora, oye, yo he tenido la suerte que mi empresa ha evolucionado de forma positiva y ahora nos están ofreciendo vender en secundarios las acciones. Y Ya empieza a también, ser dinero eso ya. y eso empieza, pasan de ser papelitos a ser papelitos de otro color. Y luego también una cosa curiosa, a lo mejor, para comentar, que a nosotros, porque mucha gente decía, a ti te dieron equity, no te dieron equity. A nosotros todos los bonos nos lo dan en equity y también nos permiten intercambiar parte de nuestro salario por equity, que es una decisión individual de cada uno, mes a One to mes. Y encima te hacen top-up si... Hacen top-up si vas a eso equity, es, ¿eh? si Que no vas es a one to equity. one, es one to... Sí. Muy chulo. Y luego sí que es cierto que a partir de ahí varía mucho, porque luego yo de ahí sí que es cierto que paso a otro área que es dentro de producto, pero también me voy a Londres, entonces tengo salario más adaptado a Londres. También digo, yo cuando me fui a Londres a nivel financiero ahorraba menos. Claro, porque ya no estás en casa de tus padres. No, pero no por eso, no, yo ahí así que ya con Ya amigos abierto, en Madrid, pero es algo que ni dudé, o sea, porque aunque sí que me ajustaban algo en Londres, no era lo suficiente respecto al coste de vida. coste que había entre Madrid y Londres. Pero aún así ha sido la mejor decisión en realidad que he tomado, porque es también un poco a mí lo que me ha podido llevar a tener otro puesto... tipo de rol, claro. Sí, Que ahora de tu rol, ¿no? Pues es el que justo, querría mucha eso gente es. que ahora es manager ¿no? En este tipo de compañías que son donde tú estarías ahora, Efectivamente. ¿no? Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. Pues vamos ahora, si te parece, Pablo, a una parte final de la entrevista con preguntas cortas. Te pido que no las justifiques mucho. Y la primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología más regalas o más recomiendas? Es una novela, pero de historia real, que se llama Red Notice, que es un ex consultor que acaba montando un fondo de inversión en Rusia. Y te ves ahí un poco... ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida en los últimos meses? Unas zapatillas de correr. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Poco habitual, pero Bitcoin en 2017. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Dormir. Me leí un libro de la importancia de dormir. El Why We Sleep. Sí, sí. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo de la inversión? ¿Qué malas?
Que puedes ganar dinero de forma segura y muy rápida. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que con mucho entusiasmo y buen hacer ha intentado cambiar la educación financiera en España. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? A Quincho Cortés, que fue mi primer jefe en Trade Republic y una persona que tiene muchas historias curiosas que contar. Buenísimo. Oye, pues Pablo, muchísimas gracias por venirte al podcast de Nova. Creo que hemos charlado de temas súper interesantes y hemos aprendido un montón. Y oye, ojalá, ¿no? El año que viene os vaya igual de bien, lo sigáis petando y a ver si muchos Novas se hacen también la cuenta. Que yo creo que muchos ya serían clientes, pero seguro que hay alguno que se hace. Gracias a ti, Ramón. Gracias a todos y hasta la semana que viene.